Damos inicio entonces este día a una clase más de nuestra escuela de formación ministerial. Hoy tenemos un tema amplio, sumamente interesante, y este tema es fundamental para que nosotros podamos tener una buena comprensión de lo que es el Antiguo Testamento, ya que aquí en este punto está la médula para poder comprender la actividad de los profetas, para poder comprender muchas de las profecías del Antiguo Testamento a que se estaban refiriendo, la naturaleza de los diferentes profetas. Es decir, esta clase es muy importante. No es que las demás no lo sean, pero esta clase es importante para que podamos nosotros entender cómo es que se desarrolla el cambio. Hay una transición, hay un giro. Así es que el libro primero y segundo de los Reyes tienen la clave para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar entonces con los libros primero y segundo de los Reyes. Y yo he puesto una frase allí que resume mucho de lo que tiene que ver con la teología del libro de los Reyes. Y dice: vivir en constante rebeldía a Dios trae fracaso. La lección más grande que nosotros vamos a poder extraer del primero y del segundo libro de los Reyes tiene que ver con esta idea. Nadie puede vivir en constante rebeldía a Dios y ser una persona espiritualmente solvente. Es decir, la rebeldía a Dios trae fracaso. Y eso lo vamos a ver una y otra vez en las narrativas del libro de los Reyes. Los libros primero y segundo de Reyes originalmente eran un solo libro. Sin embargo, por cuestiones prácticas, los copistas y traductores decidieron dividirlo en dos para su mejor entendimiento. Por lo tanto, de manera consciente, nos referiremos a los dos libros como uno solo, como un solo libro. Por eso yo les digo el libro de los Reyes, no les digo el libro primero y segundo de los Reyes, al menos en esta clase. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia hebrea estos libros pertenecen a un solo escrito. Pero los copistas, obviamente para hacer más fácil, más inteligible el contenido, para que los rollos no quedaran demasiado extensos y fuera tan difícil manipularlos, pues deciden repartirlos en dos. Y los traductores, al igual que ellos, siguieron con la misma dinámica. Ahora veamos un poco acerca del nombre. El primer y segundo libro de los Reyes eran originalmente un solo libro que constituía una especie de continuación del primero y segundo libro de Samuel. Los editores del Antiguo Testamento en griego, ya sabemos que es la Biblia que se conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70, dividieron la obra en tercero y cuarto de Reyes. Es decir, primero y segundo libro de Samuel eran
primero y segundo libro de Reyes. Y luego, tercero y cuarto de Reyes eran lo que hoy nosotros conocemos como primero y segundo libro de los Reyes. El título Reyes se deriva la traducción primordialmente sobre los reyes que gobernaron durante ese periodo. Es decir, de que se le llama así a este libro porque realmente ese libro habla exageradamente de los diferentes reyes que estuvieron al frente de la nación de Israel en este periodo. Entonces, los traductores pues tienen a bien llamarle el libro de los reyes. Entonces ahí tenemos ya unos pequeños detalles que posiblemente no sabíamos acerca del libro de los reyes, que como usted puede ver le dan continuidad al libro primero y segundo de Samuel. Tanto así era la continuidad que estos libros le daban, que pues llegó un momento en que se conocía primero y segundo de Reyes a lo que hoy nosotros le llamamos el primero y segundo libro de Samuel, y tercero y cuarto de Reyes a lo que hoy nosotros llamamos primero y segundo de los Reyes. Eso es un dato muy importante que nosotros podemos tener en mente a partir de este día. Ahora, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de este maravilloso libro? Algunos han mencionado a Esdras como su compilador, mientras otros señalan a Isaías como el editor. Comparamos segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 19 y 20, con Isaías 36 al 39. Cuando eso se hace, pues ahí se encuentra un contexto muy similar que permite pensar que pudo ser Isaías el que se convirtió en el editor de este libro de los reyes. Otros, sin embargo, afirman que fue el profeta Isaías el autor del primero y del segundo libro de los reyes. Algunos piensan que Jeremías pudo haber redactado todo el texto, menos el contenido del último apéndice que se encuentra en el segundo libro de los Reyes 25, 27 al 30. Que probablemente esta parte pudo haber sido añadida por uno de los discípulos. Ahora, a esta situación que se le conoce como la paternidad literaria es un poco complicada, ya que la mayoría de los libros son anónimos, es decir, no dicen, yo fulano de tal, estoy escribiendo un libro para este fin y para este propósito en esta época, sino que los libros nos llegan como nosotros hoy los tenemos, pero son el resultado de un proceso de inspiración divina en primer lugar, revelación divina en segundo lugar, y en tercer lugar también de investigación y de recopilación de muchos de los materiales y de las historias que el pueblo de Israel tenía a la mano en las diferentes épocas. Así es que por eso no se puede decir con certeza quién lo escribió. Sin embargo, estas son algunas de las teorías o algunas de las hipótesis que permiten asignarle a Esdras, o algunos se inclinan más por Isaías, otros se inclinan también por Jeremías, etcétera. Entonces, lo importante es que el libro es palabra de Dios. Lo importante es que el libro tiene un solo autor, que es nuestro Padre Celestial. Y aquí en la tierra, pues tiene algunos diferentes, diversos escritores. Pero, en primer lugar, procede de la intención del Señor. Ahora que ya hemos analizado esto, veamos el tema. El tema central del primero y segundo libro de los Reyes lo encontramos dado de la manera siguiente: lecciones
sobre la división del Reino Unido. Aquí llegamos a un punto de quiebra. Aquí llegamos a un punto de ruptura en el que aquella nación que se vino unificando, saliendo de Egipto, peregrinó por el desierto, reciben llamado, identidad en el Sinaí, se comprometen antes de cruzar el Jordán a ser fieles al pacto, estando ya bajo el liderazgo de Josué, conquistan la tierra y posteriormente comienzan a repartir la tierra. Pero cuando llegamos al libro de los jueces, los encontramos en una gran apostasía, los encontramos atravesando una serie de contradicciones que ellos no eran capaces de resolver por su propia cuenta. Ahora los encontramos ya en el libro de Samuel, los encontramos pasando de la teocracia a la monarquía. Y ahora los encontramos ya en el libro primero de los Reyes y en el libro segundo de los Reyes. Ya encontramos a un reino que se ha mantenido que se ha mantenido fuerte, que se ha ido unificando, pero que al llegar a este punto de su historia tienen una ruptura. Por eso el tema central es lecciones sobre la división del Reino Unido. Es decir, de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se mantuvo unido durante una gran cantidad de años. Digamos unido al menos geográficamente. Es decir, al menos geográficamente ellos estaban unidos, porque sí habían ciertas rivalidades internas, como lo hemos visto en el libro de los jueces. Ahora bien, llega el punto en el que el reino se divide, llega el punto en el que el reino tiene que separarse. Y el reino se divide en dos grandes partes. En primer lugar, encontramos el reino del norte. Así se le llamó al reino que se dividió. Y a este reino del norte se le conoció también como la casa de Israel o Israel. Y este reino del norte estaba integrado por 10 tribus, 10 tribus. Ahí encontramos pues la tribu de Zabulón, la tribu de Aser, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, etcétera. Y como les decía, a este reino del norte se le llamó Casa de Israel. Y también ellos establecieron su capital en la ciudad de Samaria. Luego, el reino del sur, que se le conoce como Judá, este reino quedó integrado nada más por dos tribus, es decir, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y este reino dividido estableció su capital en la ciudad de Jerusalén. Y a esta parte del reino se le llamó Judá o casa de Judá. Generalmente se le llama Judá. Entonces, veamos ahí en el mapa. Nosotros tenemos en el mapa que nos aparece ahí lo que se encuentra en color verde. Allí tenemos lo que es el reino del norte. Ahí lo tenemos. El reino del norte. Ustedes lo pueden ver en esta parte. Aquí, donde yo estoy marcando con azul. Este bloque que estoy marcando con azul, espero que ustedes lo puedan ver ahí en sus computadoras o en sus teléfonos inteligentes. Esta parte, toda esta parte, se convirtió en lo que se conoce como el reino de Israel o la casa de Israel. También le llaman casa de Jacob. Ahí se quedaron 10 tribus.
10 tribus se quedaron establecidas en esta parte. En esta parte, ahí están las 10 tribus. Ustedes lo pueden ver ahí. Yo tengo aquí el puntero. Miren, ahí estoy señalando esta parte verde, toda esta porción verde que yo remarqué con azul. A esto se le conoció como el Reino del Norte o Casa de Israel. Luego vamos a lo que es el Reino del Sur. Y ahí tenemos a Judá. Pero también recordemos que Benjamín también estuvo involucrado en lo que es esta división. Es decir, Benjamín se quedó al lado de la tribu de Judá. Así fue como se dieron las cosas. Y en esta parte morada, ahí tenemos lo que fue Judá y Benjamín. Aquí se quedaron nada más 2 tribus. Algunos dicen que también había una tercera tribu, pero generalmente se maneja que fueron 2 tribus las que se quedaron en esta parte de la tierra prometida, y su capital fue Jerusalén. La capital de Israel fue Samaria. Ahora bien, ¿cómo es que se dan estas divisiones y por qué es que ellos se separan? Muy importante que nosotros manejemos esa información. Es muy importante que nosotros lo conozcamos. Por eso el tema central del libro de los Reyes, tanto del primero como del segundo, es lecciones sobre la división del Reino Unido. Ellos estaban unidos, había un solo rey. Recuerden que cuando estudiamos el libro de Samuel, yo les dije a ustedes que David fue el primer rey que tuvo la capacidad de gobernar sobre las 12 tribus, mientras que Saúl no lo logró, pero David sí pudo hacerlo. Él fue capaz de reinar sobre las 12 tribus de Israel. Entonces, bajo Salomón, también el reino se mantiene unido. Vamos a decir, hipotéticamente al menos, que el reino se mantiene unido, vamos a decirlo entre comillas, desde Saúl, pero se consolida con David y con Salomón. Ahí estamos hablando de una sola nación, el pueblo de Israel, un solo pueblo. Pero debido a una situación que se da, el pueblo tiende a separarse. Entonces, cuando nosotros entramos al primer libro de los Reyes, vamos a encontrar la narrativa del reinado de David y cómo Salomón es proclamado rey. Luego vamos a encontrar ya el reinado de Salomón y vamos a llegar a un punto muy importante que es la división del reino. Veamos entonces el contenido. Vamos entrando ya en lo que es el contenido de este maravilloso escrito, el libro de los Reyes. El libro se escribió, mire qué interesante para quienes se escribió. El libro se escribió para los exiliados en Babilonia. ¿Por qué razón? Bueno, porque al contemplar la horrible situación del exiliado pueblo de Dios, el autor compila primero y segundo libro de los Reyes
para responder a la incómoda pregunta. Hay una pregunta que da origen a la redacción de este material con las características que nosotros lo tenemos. Y la pregunta es, ¿por qué tanto el reino de Israel en el norte como el reino del sur, que se llama Judá, incluido Benjamín, habían caído en cautiverio? Ellos fueron llevados cautivos a tierras lejanas. Entonces venían naciendo una nueva generación que no sabía las razones del cautiverio, que no sabían por qué ellos no tenían un país, por qué ellos no estaban en su propia tierra, por qué ellos eran diferentes a las naciones donde ellos se encontraban. Entonces, el libro de los Reyes permite responder a esa pregunta. ¿Por qué razón el pueblo había sido llevado cautivo? Entonces, se redacta el libro de los Reyes con un tono de un mensaje profético, mostrando que este cautiverio, que esa situación en la que se encontraban, era un castigo que Dios había permitido, que ellos fueran sometidos por extranjeros paganos, y esto era el inevitable resultado de la constante violación del pacto con Dios. Es decir, lo que les dije al inicio, la rebeldía a Dios termina en fracaso. Entonces, el libro de los Reyes se lleva a cabo, se redacta con el propósito de responder a esa gran pregunta. Una pregunta muy válida que cualquiera en cualquier momento de su vida puede plantearse. ¿Por qué me encuentro en esta situación? Y ellos, al hacerse esa pregunta, reciben la respuesta a través del libro de los Reyes. Este libro fue escrito con el propósito de que los exiliados reflexionaran sobre su propia historia y retornaran a Dios. Y es muy interesante porque cuando nosotros leemos el libro de los Reyes, no sé si alguno de ustedes se ha tomado el tiempo para ir leyendo, y usted se va a dar cuenta que cada vez que comienza la historia de un nuevo rey, comienza diciendo, y reinó X persona e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Luego dice, y reinó X sujeto y también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Reinó fulano y se olvidó del pacto de Dios. Vamos a encontrar una y otra vez esa expresión, hizo lo malo delante de Jehová, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Yo creo que esa es una de las frases que más se repiten en este libro de los Reyes. Por tanto, ese estilo de vida, esa vida corrupta, esa vida desordenada, esa vida habiendo descuidado el pacto, habiéndose corrompido ellos habían adorado otros dioses, ellos habían ofrecido sus hijos a Moloch, ellos habían oprimido a la viuda y al pobre, ellos habían explotado al necesitado, al huérfano, a todos aquellos que la ley mandaba que fuesen protegidos. Estas personas les habían hecho daño, estas personas los habían oprimido. Entonces todo eso hace que la ira de Yahvé se encienda y que tenga que meter a su pueblo en un proceso muy complicado. Y esto nos va a llevar a ir entrando a su contenido. Tenemos un bosquejo esencial, que es un bosquejo sumamente resumido. Obviamente esto está más desglosado.
pero para que nosotros podamos tener un panorama general de lo que este escrito tiene, pues tenemos este bosquejo esencial. En primer lugar, el primer libro de los Reyes comienza con la narrativa del Reino Unido. Esto va del capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 43. Y básicamente lo que nos cuenta ahí es el reinado de Salomón. Si usted se sienta a leerlo, lo que va a encontrar ahí es como los últimos días del reinado de David, cómo comienza, cómo Betsabé le pide a David que haga cumplir su promesa que le había dicho que Salomón iba a ser su sucesor, luego cómo Salomón entra al poder como rey, luego cómo Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar la tierra, luego una serie de situaciones que tienen que ver con la vida del rey Salomón. Y ahí se consideraba que el reino estaba unido. Ahí todavía no había división. Pero, ¿cómo es que la nación se divide? Bueno, ahí vamos a tener que abrir nuestra Biblia en el libro de Reyes. Vamos a tener que abrirla en el libro de Reyes capítulo 12. Ahí vamos a encontrar una narrativa muy importante. Pero quiero que veamos desde el versículo 11, del capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 11 del libro de los Reyes. Y vea en el versículo 4 del capítulo 11. Dice la escritura: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ahora, veamos el resultado de esto en el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Mire qué interesante. El resultado de la idolatría de Salomón acarreó juicio al pueblo. Pero no solamente la idolatría de Salomón, sino la idolatría también de todo el pueblo, porque el pueblo constantemente estaba adorando ídolos, dioses ajenos. Y esto nos lleva entonces al momento en el que se da la división del reino, y eso se encuentra en el capítulo 12. Aquí encontramos el antecedente. Ahora vamos al capítulo 12. Acompáñenme por favor al capítulo 12. Por eso en el bosquejo nos aparece el reino dividido del capítulo 12:1 al 22:53. Realmente ahí debería de ser del capítulo 12:1 hasta el capítulo 25, versículo 30 del segundo libro de los Reyes, porque de ahí en adelante el reino se dividió y ya no volvió a unirse. Veamos lo que dice
en el capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. ¿Quién es Roboam? Roboam es el hijo de Salomón, es el que tenía el derecho legal al trono. Entonces él fue a Siquem y todo el pueblo estaba ahí, todavía el pueblo estaba unido para hacerle rey. Pero había un hombre que se llamaba Jeroboam. Este hombre era hijo de Nabat. Roboam es hijo de Salomón. Jeroboam es hijo de Nabat. Y este hombre estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Este hombre tuvo problemas con el rey Salomón y por miedo huyó a Egipto. Entonces, esta gente envió a llamar a Roboam y Roboam vino y se presentó junto con la congregación. Este hombre llamado Jeroboam se presentó para hablar con Roboam. ¿Y qué era lo que ellos querían? En el versículo 4, ellos le dicen, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Este hombre, Roboam, estaba ya tomando posesión del poder. Se organiza entonces una revuelta con este líder llamado Jeroboam. Y ellos lo que le pedían era que no fuera tan exigente como lo fue Salomón. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, el problema es de que Salomón fue muy ostentoso. Salomón fue un rey que le gustó mucho el lujo, le gustó mucho la pompa. Según algunos, los escudos de los guardias del palacio de Salomón eran de oro. Pero obviamente para poder mantener un ejército activo como el que Salomón tenía también, porque Salomón logró mantener las fronteras del pueblo de Israel en un buen, sin que los extranjeros, sin que los enemigos los invadieran. Obviamente mantener ese ejército activo era caro y mantener un palacio ostentoso con todos los lujos también era caro. Aparte Salomón pues tenía un harén, nosotros lo sabemos, de 300 esposas y 700 concubinas. Esto era, queridos hermanos, para reflejar la riqueza. No era tal vez que Salomón se iba a acostar con una mujer todos los días, pues se hubiera muerto. Pero sí era para reflejar su poderío, para reflejar su riqueza. Claro está que él podía elegir cualquiera de ellas para poder dormir con ellas. Pero obviamente es que no iba a pasar él solo en eso, pues hubiera muerto demasiado pronto. Imagínense 1000 mujeres. Entonces, eso nos demuestra la ostentación con la que Salomón vivía, pero para poder mantener ese nivel de ostentación, Salomón recaudaba mucho impuesto, pedía demasiadas contribuciones y esto había ya cansado a las 10 tribus del reino del norte. Ahí encontramos a Aser, Zabulón, Manasés, etcétera. Rubén, todas esas tribus se organizan y van con este líder llamado Jeroboam y le dicen al rey nuevo, hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, queremos pedirte que nos disminuyan los impuestos, queremos pedirte que ya no nos sigas chupando la sangre. Y viene este hombre, rey, insensato, y le pregunta a los consejeros del padre, los consejeros que había dejado Salomón, la gente, los ancianos que le ayudaban a Salomón a deliberar.
Y estos hombres le aconsejan que no sea tan exigente con estas 10 tribus, que sea un poco más condescendiente con ellas. Sin embargo, este hombre, este rey llamado Roboam, va y pide consejo a sus amigos jóvenes. Él tenía un grupo de amigos que lo aconsejaban, que eran de su misma edad. Y estos muchachos vienen y le mal aconsejan que se vuelva más rudo que lo que fue Salomón. Y que se los deje y que se los haga saber, que se los declare, que se los diga contundentemente. Entonces, después de 3 días, esta comitiva del reino del norte, de la que llegó a ser el reino del norte, del que llegó a ser el reino del norte, que hasta ese momento todavía estaban unidos, pero eran 10 tribus que se habían organizado bajo Jeroboam, van de nuevo después de 3 días y le consultan qué es lo que ha pensado. Viene Roboam, mal aconsejado por estos muchachos, y les dice que él no va a ceder a la petición que le hacen, sino que él va a ser más cruel que su padre Salomón. Entonces esto enciende en ira al pueblo, y cuando nosotros vamos y leemos en el versículo 11 del capítulo 12, dice el texto: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a su carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahí está entonces, amado, el día en que el pueblo de Israel dejó de ser 12 tribus para convertirse en 2 reinos. El reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus. Al reino del norte se le llamó Israel o casa de Israel, casa de Jacob, y al reino del sur se le llamó Judá o casa de Judá. Esto es importante porque cuando llegamos a los profetas, esto nos va a permitir identificar cuáles profetas ministraron en el reino del norte, cuáles ministraron en el reino del sur. ¿Por qué? Porque los contextos tenían ciertas diferencias. Por ejemplo, hay algo bien importante que nosotros debemos de
mencionar antes de avanzar. Y es el hecho que este hombre llamado Jeroboam, el que se organizó con las 10 tribus y fue a hablar con Roboam, el hijo de Salomón, este hombre fue coronado rey. Fue coronado rey, y no solamente fue coronado rey, sino que él, por miedo a que la gente siguiera subiendo a adorar a Jerusalén y se reconciliaran con Roboam, él hace 2 centros de adoración. Manda a construir 2 toros de oro y pone uno en un lugar y otro en otro lugar, para que el pueblo pueda ir a adorar, para que ellos vayan donde él tiene esos toros de oro y allí adoren. Uno de estos toros de oro lo puso en Betel, en Betlehem. El otro lo puso en la ciudad de Dan. Y no solamente hizo eso, sino que comenzó a ordenar sacerdotes de gente que no era de la tribu de Leví. Profanó el sacerdocio de Leví. Pero no bastándole eso, ordena una fiesta solemne que no estaba mandada en la Torá, la hace una fiesta solemne para que el pueblo la pueda celebrar y ofrecer sacrificios a los becerros que él había hecho, a los becerros de oro. Y también en la ciudad de Betlehem, en Betel, puso sacerdotes para los altares que había hecho él en lugares altos. Y allí sacrificó sobre el altar que habían hecho en Betel. Sacrificaron a los 15 días del mes octavo, el mes que habían inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahí vemos cómo este rey del que ahora naciente reino del norte está desarrollando una nueva religión, está desarrollando un culto idolátrico y lo está legitimizando. Culto idolátrico con el cual va a tener que pelear Elías y Eliseo. Mire qué importante es comprender estos elementos. Entonces, allí vemos cómo el reino se divide y se queda el templo en Jerusalén bajo el gobierno del rey Roboam y de la tribu de Judá y Benjamín, y el reino del norte bajo las 10 tribus gobernados por Jeroboam, con su capital en la ciudad de Samaria. Este hombre ya no permitió que Jerusalén fuera la capital, sino que ordenó que la capital fuera Samaria. Samaria era una ciudad muy importante y este hombre ordena que esta ciudad ahora sea la capital del reino del norte. Qué interesante es este momento. ¿Por qué? Porque aquí se define todo. Aquí se está definiendo todo el futuro. Lo que vamos a leer en Jeremías, lo que vamos a leer en Isaías, lo que vamos a leer en Daniel, lo que vamos a ver en Ezequiel, los profetas mayores, lo que vamos a ver en una buena parte de profetas menores, son denuncias, son demandas, son condena a este tipo de idolatría y a este estilo de vida alejado completamente de la palabra del Señor. Ahora vamos al segundo libro de los Reyes. Y es muy interesante porque en el segundo libro de los Reyes también encontramos siempre el reino dividido. Recuerde que ellos ya no volvieron a unirse, ya no se pudieron unificar como ellos habían venido, sí, sino que se quedaron ya
separados. Y cuando entramos nosotros al libro de los Reyes, al segundo libro de los Reyes, lo que en la Biblia nuestra, Reina Valera, aparece como segundo libro de los Reyes, encontramos ahí en sus primeros capítulos que van del 1 al 17:41, historias del reino dividido. Ahí encontramos el ministerio del profeta Elías y cómo él desarrolla su ministerio en el tiempo del rey Ocosías, pero también de otras situaciones más que se dan ahí en ese contexto. Luego encontramos al profeta Eliseo como sucesor del profeta Elías, y allí también encontramos una serie de actividades que Eliseo desarrolla, abarca una buena parte del material de este libro hablando acerca del profeta Eliseo. Luego hay una parte que relata la vida y el momento en Judá e Israel hasta la muerte del profeta Eliseo. Pero hay algo bien importante que aquí nosotros debemos de tomar en cuenta, y es el hecho que en el capítulo 14 en adelante, hasta el 17, nosotros vamos a encontrar Judá e Israel hasta la destrucción de Samaria. Ahí vamos a encontrar nosotros, en esos capítulos que yo le menciono, del 14 hasta el 17 aproximadamente, vamos a encontrar cómo transcurrió la vida ya, los reinos divididos, y cuál fue el final de ese reino. Y luego vamos a ver la terminación, el reino de Judá, del capítulo 18 hasta el capítulo 25. Vamos a encontrar ahí cómo el reino de Judá termina fracasado. Ya había fracasado el reino del norte, ahora le llegó su turno de fracasar al reino del sur. Y para que nosotros entendamos, porque cuando nosotros leemos el profeta Jeremías, por ejemplo, tenemos que leerlo en este contexto, tenemos que leerlo en el contexto del segundo libro de los Reyes. Pero vamos a ir entrando en materia para que nosotros entendamos un poco más a profundidad estos elementos. Acompáñenme, por favor, al segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 5. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el reino del norte, con 10 tribus, capital en Samaria, y su primer rey, llamado Jeroboam, se comienza a desarrollar, y este reino tiene una existencia aproximadamente de unos 210 años aproximadamente. No recuerdo exactamente el dato, si son 210 o 230 años, lo que dura este reino, el reino del norte. Y allí se da una serie de reyes, pero todos esos reyes fueron corruptos, depravados, desordenados, se olvidaron de la ley de Dios, fueron idólatras. Por eso es que al inicio yo le decía que la rebeldía siempre trae fracaso. Y ya cuando llegamos al capítulo 17, aquí vamos a ver ya un suceso político muy poderoso, que es la invasión. Aquí, este pueblo, estas 10 tribus, son invadidas por el rey de Asiria. Eso está en el capítulo 17, versículo 5. Dice el texto, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo. Ahí por Israel debemos entender 10 tribus, las 10 tribus del reino del norte. Y llevó cautivo a Israel, lo llevó hacia Asiria y los puso en Alá, en Jabor, junto al río Gozán,
y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ahora, acompáñenme por favor al versículo 17 del capítulo 17. Siempre le voy a rogar que tenga su Biblia a la mano. Para que usted pueda tener un aprendizaje integral, debe de ir conmigo, no solamente escuchando la clase, sino también con la Biblia en mano, para que vayamos profundizando en estos temas. Vea lo que dice 17:17 del segundo libro de los Reyes. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel. Una vez más, recordamos, 10 tribus, cuya capital es Samaria, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahí está la clave. Hasta aquí llega la historia del reino del norte, de las 10 tribus, cuya capital es Samaria. Ellos son invadidos por el rey de Asiria y son llevados cautivos. Entonces ellos ya desaparecen ya de la historia hasta este punto. Pero ojo con esto, porque para que esto sucediera, para que ellos fueran invadidos y fueran destruidos, fueran llevados cautivos, vinieron una serie de profetas. Este es el contexto. O sea, este capítulo 17 es el cumplimiento de los juicios anunciados por los profetas. Ahí está los juicios anunciados por Amós, ahí está los juicios anunciados por cada uno de estos profetas, y nosotros vamos a ir viendo los profetas también. Por eso yo me estoy tomando el tiempo para que vayamos viendo esta división de los reinos, porque nos va a permitir entender cómo las profecías de estos hombres llegaron a su cumplimiento. Pero el contexto en el que ministraron estos profetas es el contexto del segundo libro de los Reyes. Entonces, aquí está el cumplimiento de las profecías que anunciaron estos profetas, que el juicio iba a venir, que tenían que arrepentirse, que tenían que buscar a Dios, que tenían que volver a la ley, que tenían que hacer justicia a la viuda, al huérfano, al pobre, al agraviado, pero ellos no lo hicieron. Como resultado, entonces, viene el juicio de parte del Señor y es el cautiverio. Ellos son llevados cautivos. Estas son las figuras que los profetas utilizan. Las figuras que ellos hablan, un lenguaje muy simbólico que ellos utilizan para comunicar su mensaje. Lo que ellos estaban queriendo anticipar era esta situación, la invasión de estos reinos extranjeros que iban a terminar destruyendo al pueblo de Dios por haberse apartado del pacto del Señor. Vea lo que dice en el versículo 23. Dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos, ¿quiénes? Los profetas, sus siervos. Es decir, este es el cumplimiento de lo que ya los profetas habían venido anunciando, y el pueblo no se arrepintió. E Israel, dice este último versículo esta parte última del versículo 23, fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Obviamente hasta hoy ya para nosotros es un anacronismo, ¿verdad? Es decir, esto ya pasó. Hasta hoy, en el momento en el que se redacta
este libro de los reyes. Recordemos que este fue escrito para los que estaban en el exilio, para la gente que fue llevada, para estos, para los hijos de estos que nos cuenta este capítulo 17, que fueron llevados hacia otra nación. Para ellos se escribió este libro de Reyes para que ellos entendieran que Dios les había mandado profetas, ellos no se arrepintieron y al final recibieron el juicio de Dios y el castigo. Ahora, hay algo bien importante que yo quiero tocar, porque cuando llegamos al tiempo de Jesús, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vamos a pegar un gran salto en la historia aquí, pero vale la pena. Nosotros encontramos que había una rivalidad entre samaritanos y judíos. ¿Por qué? Bueno, porque el rey de Asiria llevó a vivir gente hacia Samaria. Recordemos que Samaria era la capital del reino del norte. Entonces, cuando ya ellos fueron invadidos, el rey de Asiria se apodera de las tierras y mete gente extranjera en ese lugar. Mete personas de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefar Baín, y los puso a vivir ahí en la ciudad de Samaria. Entonces, cuando el pueblo empieza a regresar del cautiverio, se comienzan a mezclar y nace una raza que se le conoce en el Nuevo Testamento como los samaritanos, que estos ya eran judíos mestizos, ya no eran judíos puros. Por eso los judíos de Jerusalén los rechazaban a ellos, porque los consideraban hijos de extranjeros, gente mezclada. Y por eso los samaritanos tenían también su propia religión y tenían otras características, y ellos decían que se tenía que adorar en el monte Gerizim, porque ellos desde la época antigua ya traían esta tendencia a tener su propio lugar de adoración. Más adelante vamos a penetrar más en este punto, pero les doy estas pequeñas pinceladas para que ustedes vean lo importante que es tener el dominio de estos textos, porque esto nos permite a nosotros comprender lo que sucede cuando ya llegamos al Nuevo Testamento. Entonces aquí el rey de Asiria lleva gente extranjera a vivir a tierras del reino del norte, de las 10 tribus, específicamente Samaria, y ahí se crea ya la raíz de la cultura que llegó después a ser la cultura de los famosos samaritanos. Ahí entonces, hasta allí llega el reino del norte. Ahora veamos cómo termina el reino del sur. Acompáñenme por favor al capítulo 25 del segundo libro de los Reyes. Ya vamos a ir finalizando. Capítulo 25. Dice el texto: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Entonces aquí llega el momento en el que se va a ajustar cuentas con el reino del sur. Ya Jehová había ajustado cuentas con el reino del norte, ya habían sido llevados cautivos por los asirios, las 10 tribus con capital en Samaria. Ahora va a ajustar cuentas con el reino del sur, Judá y Benjamín, y la capital estaba en Jerusalén. Entonces viene Nabucodonosor con su ejército babilónico y rodean la ciudad y no dejan que nadie pueda entrar ni salir. Por tanto, comienzan a tener hambre porque se escaseó el producto, y esto los obliga a huir de noche. Pero
este ejército va y persigue al rey que sale huyendo y lo capturan y se lo llevan ya derrotado al rey Sedequías. Entonces el ejército de Babilonia invade la ciudad de Jerusalén. A Sedequías le degollaron todos sus hijos en presencia suya y después le sacaron los ojos. Hermano, imagínense qué cosa más desastrosa. Lo último que este hombre pudo ver fue cómo degollaban a todos sus hijos. Y después le sacaron los ojos para que no pudiera volver a ver nada, nunca más. Y las únicas imágenes que quedaran en su mente era de la muerte desastrosa de sus hijos. Como yo le decía al inicio, la rebeldía siempre trae fracaso. Versículo 8 dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó, mire qué duro esto en el 9, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los principales quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. Allí encontramos el momento en el que se derrota al siguiente reino. Ya fue derrotado el primer reino del norte. Ahora es derrotado el reino del sur. Pero hay algo que quiero mencionar y es que dentro de todo esto hay un pequeño grupo del reino del sur de Judá que huyen a Egipto. Dice en el capítulo 25, versículo 26, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Entonces hay un pequeño grupo que se va hasta Egipto. Allí comenzamos ya a ver lo que se conoce como la primera diáspora del pueblo judío. No sé si ustedes han escuchado acerca de la diáspora. Pues la diáspora no es otra cosa más que los judíos de la dispersión, que se da la primera diáspora o la primera dispersión en este tiempo. En este tiempo es donde se da la primera dispersión. Ahora, para ir aterrizando, ¿cuáles son los temas clave que nosotros debemos tomar en cuenta acerca del libro de Reyes? Bueno, lo primero es que la caída del reino del norte se llevó a cabo en el año 721 antes de Cristo. Allí las 10 tribus con capital en Samaria quedaron sometidos a la dominación asiria. Y cerca de un siglo y medio después, casi 150 años después, en el año 586, cayó el reino del sur, Judá y Benjamín, obviamente, bajo el imperio babilónico. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el reino de los asirios, que se había llevado cautivo al reino del norte, ya se había debilitado. Y el reino de Babilonia, de Caldea, ellos venían en crecimiento y arrasaron con ellos. Y llegaron hasta Judá y también arrasaron con la ciudad de Jerusalén. Otro de los temas importantes. Estos acontecimientos son conocidos como el cautiverio.
De ahí surge la primera dispersión del pueblo de Dios. Ellos fueron llevados cautivos. Lo que anunciaba el profeta Jeremías y lo que anunciaba el profeta Ezequiel tienen que ver con el tema del cautiverio. El profeta Daniel ya él ejerce su ministerio estando cautivo. Ya Daniel ya no estaba en Jerusalén, ya él estaba cautivo en otras tierras lejanas. Y esto es importante porque ese es el anuncio de Jeremías, ese es el anuncio de Isaías, ese es el anuncio de muchos de los profetas, que va a venir el cautiverio. Él también se le conoce como el exilio. El exilio. Estos temas son claves para entender a los profetas. Ahora bien, para poder entender la dinámica de los profetas, es necesario entender la narrativa del Segundo de Reyes 14, del 1 al 17 al 41, así como nosotros lo acabamos de estudiar, y también el segundo libro de los Reyes 18, 1 al 25, 30. Toda esa narrativa es necesario revisarla despacio. ¿Por qué? Porque la primera, es decir, de Segundo de Reyes 14 hasta el 17:41, nos habla sobre la caída del reino del norte, el declive, el pecado hasta llegar a su destrucción. Y la segunda, que va del capítulo 18, 1 hasta el 25:30, nos habla de la caída del reino del sur, del exilio del reino del sur. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en que vamos a dividir los profetas. Están los profetas preexílicos o precautiverio, están los profetas del exilio o del cautiverio, y están los profetas postexílicos o postcautiverio. De hoy en adelante voy a usar más la palabra exilio. Entonces, para referirme a esa invasión donde fueron destruidas las ciudades y fueron llevados cautivos los judíos que estaban en esas ciudades. Entonces, amados, esta temática es muy importante para que podamos entender la Biblia en su totalidad. Para mí, este punto es clave para que podamos entender en qué momento se desarrolla Proverbio, en qué momento se desarrolla Eclesiastés, en qué momento se desarrolla Salmos. Eso es parte de la era de oro de Israel. Estamos hablando del tiempo de Salomón, del tiempo de David y también del tiempo del cautiverio. Ya vamos a ir entrando en materia. Cuando vayamos viendo los profetas, vamos a ir entendiendo más a fondo el mensaje que los profetas ofrecían. En este momento vamos a dar un tiempo para preguntas. Si usted tiene alguna duda, por favor, hágala. Yo no lo sé todo, pero algo sé. Y si yo no tengo la respuesta, la investigo y se la preparo para la siguiente clase. Así que en este momento yo voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas.